el Boeing B-17 Flying Fortress. Había mejores bombarderos en servicio estadounidense durante la guerra, pero por alguna razón, el B-17 capturó los afectos de millones de estadounidenses. Tenía el factor X, ese algo especial que encendía la pasión en los corazones de quienes lo veían en vuelo, e inspiraba la imaginación no solo de la generación más grande, sino de las generaciones que vinieron después. Ya sea defendiéndose de enjambres de aviones enemigos o volando a través de lino tan espeso que parecía que se podía caminar sobre él, el B-17 simbolizaba la verdadera determinación de América, su determinación para luchar contra la tiranía y ayudar a que prevalezca la democracia. Y sin embargo, como muchos aviones de guerra, su historia no terminó en 1945. Muy lejos de eso. Se habían construido tantos B-17 que los ejemplos desmilitarizados se utilizaron ampliamente en una cantidad asombrosa de roles, como cargueros, aerolíneas, tanqueros voladores e incluso como bombarderos de agua, mientras que algunos continuaron sirviendo como bombarderos en varias fuerzas aéreas alrededor del mundo. Y es el uso de la fortaleza volante por parte de una de esas fuerzas aéreas lo que explorará el episodio de hoy. Es una historia tan intrigante que no parecería fuera de lugar dentro de las páginas de una novela de Tom Clancy. Esta es la historia de cómo Israel logró sacar un grupo de B-17 de los Estados Unidos a Israel, utilizando sus propios vuelos de entrega para hacer lo impensable y bombardear la ciudad capital de su enemigo. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Después de siglos de exilio de la tierra que llamaban hogar, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el jefe electo del gobierno provisional de Israel, declaró la fundación del Estado judío como una nación independiente. Surgiendo del horror del holocausto nazi, los judíos de todo el mundo celebraron el renacimiento de su patria y comenzó su migración masiva a la Tierra Santa. Pero desde el principio, estaba claro que vivir en Israel nunca iba a ser fácil. La creación de Israel implicó la partición de Palestina y muchos palestinos cuyas familias habían trabajado en esta tierra durante generaciones se encontraron desplazados, algo que indignó a sus hermanos árabes, particularmente en Egipto cercano. A las pocas horas de la declaración de Ben-Gurión, la Real Fuerza Aérea Egipcia o REAF comenzó a lanzar ataques aéreos contra los asentamientos judíos, a los que Israel casi no pudo detener. Un disparo afortunado realizado por Sam Rosa de Gran Bretaña, uno de los varios voluntarios extranjeros que luchaban por Israel, logró derribar un solo Spitfire supermarino egipcio y las partes del lugar del accidente se utilizaron para reconstruir un Spitfire ex-RAF que había sido abandonado por los británicos, proporcionando a Israel un caza bastante moderno. Esto tipificó la historia del surgimiento del poder aéreo israelí. En la desesperación de esos días extremadamente tempranos, Israel reunió una mezcla ecléctica de aviones civiles y algunos ex-militares para formar la naciente Fuerza Aérea Israelí y ayudar a defender la nueva nación en lo que los israelíes veían como la guerra de independencia. Muchos de estos aviones eran totalmente inadecuados para el vuelo de combate, pero los israelíes no estaban en posición de descartarlos y cualquier cosa que pudiera volar fue enviada al combate. Sin siquiera tener tiempo para modificarlos para el ataque terrestre, los israelíes comenzaron a fabricar pequeñas bombas de 25 y 50 libras que se cargaban en las cabinas de aviones como el avión de línea Dragón, rápido de la era de 1930, y literalmente se lanzaban por la ventana sobre las fuerzas egipcias. Los hombres involucrados en este acto increíblemente peligroso son recordados como los lanzadores de bombas. Claramente se tenía que hacer algo para dar a los israelíes más fuerza en el aire si querían sobrevivir. Con la Segunda Guerra Mundial, habiendo terminado solo 3 años antes, Europa y América del Norte estaban llenas de aviones de guerra sobrantes que ahora se vendían en los mercados internacionales. Pero Israel no podía tener acceso a ellos, ya que se encontraba envuelto en un embargo internacional de armas impuesto tanto a ellos como a sus oponentes árabes, con la esperanza de frenar más violencia. Esto, por supuesto, fracasaría y ayudaría a las naciones árabes de Egipto y Transjordania, ya que, a diferencia de ellas, Israel no tenía un ejército establecido. Sin embargo,
no todos los países acataron este embargo, e Israel descubrió que tenía un partidario en la forma de Checoslovaquia. Después de 5 años de ocupación nazi, Checoslovaquia había quedado con una gran cantidad de equipo ex-alemán y los medios para fabricar el suyo propio. Esto incluía las herramientas para construir el caza Messerschmitt Bf-109G, aunque sin el motor original, con los nuevos aviones utilizando el Junkers Jumo 211F. El caza S-199 resultante construido por Avia estaba lejos de ser ideal, y los pilotos checos a menudo se referían al avión como la mula para describir sus características de vuelo. Pero cuando Checoslovaquia ofreció venderlos a Israel, aunque a un precio exorbitante, los israelíes no pudieron decir que no. Es con cierta ironía que las primeras unidades de combate consistentes de Israel volarían en un avión cuyos orígenes se encuentran en la Luftwaffe de tiempos de guerra. Y aunque no era lo ideal, los pilotos de combate israelíes, muchos de los cuales eran veteranos de guerra, los utilizaron de manera excelente. Pero lo que Israel realmente necesitaba era una forma de golpear a sus enemigos. Lo que necesitaban eran bombarderos. La desmilitarización de los aviones de combate, junto con un nuevo suministro de pilotos entrenados y experimentados, provocó una explosión de aerolíneas emergentes en el período de posguerra, y esto ofreció a muchos empresarios estadounidenses la oportunidad de hacer fortuna en este floreciente campo de negocio. También ofreció la cobertura ideal para aquellos que deseaban ignorar el embargo de armas a Israel y comprar y contrabandear aviones al recién establecido Estado judío, sus motivos siendo por principio, por razones religiosas o puramente por lucro. En Miami, el empresario Carlos Winters estableció un negocio de carga aérea volando rutas entre Florida y Puerto Rico, y para hacer esto, adquirió una serie de aviones de guerra, incluyendo 2 ejemplos de la legendaria fortaleza volante Boeing B-17 Howe. Como parte de su lanzamiento al mercado civil, a los bombarderos se les retiraron varias piezas de equipo militar, incluyendo sus armas defensivas, sitios de bombas y estantes de bombas, y sus registros militares se colocaron dentro de nuevas identidades civiles. Al mismo tiempo, oculto dentro del próspero negocio de aviones de guerra excedentes en el sector privado, se despertó muy poca sospecha cuando otro empresario, Al Schwimmer, nacido en Nueva York, comenzó a buscar entre los distribuidores y operadores tipos específicos, incluyendo antiguos bombarderos convertidos. Schwimmer, cuyo primer nombre era Adolfo, aunque prefería que lo llamaran Al, era él mismo un antiguo ingeniero de vuelo en la USAAF y la aerolínea TWA, y como muchos judíos estadounidenses, vio lo que estaba sucediendo en Israel y temía que fuera el comienzo de un segundo holocausto. Dándose cuenta de que sus contactos comerciales podrían ayudar a abordar las deficiencias de equipo de Israel, pronto comenzó el proceso de adquisición y entrega de aviones de transporte a Israel a través de Checoslovaquia, una perspectiva arriesgada para él, ya que violaba las leyes de neutralidad de América. Cuando Israel comenzó a buscar adquirir un mayor poder de fuego, Schwimmer examinó sus contactos en busca de bombarderos y encontró los B-17 de Winters, negociando comprarlos por solo $30,000, demostrando cuánto de un mercado de compradores había en los EU. Israel estaba pagando casi 4 veces esa tarifa por un solo S-199 de Avia. Winters estaba más que entusiasmado en ayudar a Schwimmer a suministrar a Israel con bombarderos, y junto con un tercer colaborador, Herman Hank Greenspan, los 3 hombres lograron adquirir 2 B-17 más de Tulsa, Oklahoma, llevando el total a 4. El problema ahora era llevar los aviones a Israel. Los 4 estaban en condiciones de volar y registrados legalmente en los EEUU, pero ni siquiera las largas patas de la famosa fortaleza volante eran suficientes para llegar a Israel o incluso a Checoslovaquia desde Miami. Por lo tanto, los hombres tuvieron que formular cuidadosamente un plan que hiciera que su vuelo pareciera lo más legítimo posible a las autoridades estadounidenses, al menos en las primeras etapas. La primera fase fue lo suficientemente fácil, que era volar de Miami a San Juan en Puerto Rico, ya que esto podría describirse como uno de los vuelos regulares de Winters. Desde allí, presentarían un plan de vuelo para Brasil, pero, en cambio, se dirigirían a las Azores portuguesas, donde volverían a repostar antes de emprender la última etapa hacia Checoslovaquia, aunque de nuevo, presentarían un plan de vuelo destinado a engañar a las autoridades. Entre Miami y el aeródromo de Satek, en Checoslovaquia, que servía como centro para los aviones destinados a la Fuerza Aérea Israelí, los bombarderos cubrirían una distancia de 10.600 kilómetros, gran parte de la cual sería sobre un océano sin características distintivas, lo que aumentaría la carga de los navegantes. Teniendo el avión y un plan,
Los 3 hombres, que ahora eran efectivamente agentes de Israel, tenían que encontrar tripulaciones para llevarlos allí, y no todos estaban al tanto del plan final. Uno de los pilotos reclutados por el trío fue David Goldberg, él mismo, un expiloto de B-24 durante la guerra, y quien relataría su participación en la operación a un periodista de la revista Wing en febrero de 1981, explicó que, mientras realizaba envíos de carga desde Miami en la primavera de 1948, me contactaron por teléfono y me preguntaron si estaría interesado en ganar $1,000 para transportar un avión a Europa. Dije, claro. Unos días antes de que debiéramos partir, me preguntaron si preferiría ser copiloto en lugar de piloto, ya que ahora habían encontrado a un coronel que supuestamente tenía mucha experiencia con el B-17, y además su nombre se vería mejor en los documentos. El dinero era el mismo, así que acepté, con el avión asegurado, abastecido y con tripulación. El plan para llevarlos a Israel comenzó el 11 de junio de 1948, aunque inicialmente solo 3 harían el viaje, el cuarto seguiría unos días después. La prensa de UU empezaba a sospechar de los aviones que llegaban a Israel, por lo que debían actuar rápido ante la inminente atención de las autoridades. Sin embargo, como relató Goldberg, la primera etapa del vuelo transcurrió sin incidentes, y los bombarderos aterrizaron en San Juan sin interferencias para ser reabastecidos y permitir que la tripulación descansara un poco antes de volar a las Azores. Desafortunadamente, para Goldberg, aquí es donde las cosas tomaron un giro inesperado. Durante su estancia en San Juan, el coronel que había sido contratado para volar con él se emborrachó tanto que apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos volar un B-17, así que después de que fue arrastrado de vuelta al avión, Goldberg tuvo que volar el avión solo con ayuda del navegante, al menos hasta que el coronel se despejó. El vuelo a las Azores fue una empresa colosal, siendo un estimado de 20 horas en el aire. Despojado de cualquier peso excesivo y con una carga completa de combustible, Goldberg razonó que tenían casi 24 horas de tiempo de vuelo, pero el riesgo provenía de navegar de manera segura hasta las islas. Cualquier error en el cruce podría erosionar su combustible, y sin ningún lugar al que pudieran desviarse, podrían terminar teniendo que abandonar. Para cuando finalmente se acercaron a las Azores, el coronel se había sobrio y reemplazó a Goldberg en los controles, permitiéndole descansar un poco. Apenas se había quedado dormido en la parte trasera de la cabina cuando de repente fue despertado por su tripulación en un alboroto de conmoción. Corriendo hacia la parte delantera del avión, se horrorizó al descubrir que el navegador del avión tenía toda su mitad inferior sobresaliendo por un agujero en el suelo y estaba perdiendo lentamente su agarre mientras la corriente de aire lo arrastraba hacia afuera. El agujero en realidad había sido donde se había instalado una ventana después de la guerra, para que el avión pudiera realizar fotografía aérea. Esto se había cedido cuando él pisó sobre ella. Afortunadamente, lograron meterlo al avión antes de ser completamente arrastrado. Después de casi 20 horas en el aire, la tripulación de entrega se sintió aliviada al captar una baliza de navegación de las Azores y la siguieron hasta la isla. Sin embargo, las cosas seguían yendo mal para Goldberg con respecto al coronel, como explicó en la entrevista. El clima se había vuelto malo y el techo estaba bajo. La isla montañosa hizo que el coronel anunciara que aterrizar con instrumentos era muy arriesgado, por lo que decidió aterrizar el avión en el mar cerca de la costa. Dije que era una locura y que yo me acercaría. Se negó a salir del asiento de la izquierda. Era hora de tomar algunas medidas drásticas. Agarré un extintor de incendios y le dije que le aplastaría el cráneo si no salía del asiento. Se fue, aterrizamos de manera segura. Al aterrizar en las Azores se enteraron de que el FBI ahora estaba investigando activamente el avión, por lo que tenían poco tiempo para quedarse. Repostando lo más rápido posible, el trío de aviones despegó hacia Satek, esta vez Goldberg, volando sin el problemático coronel. 6 días después de partir de Miami, los 3 bombarderos aterrizaron en suelo checoslovaco. Mientras tanto, el cuarto bombardero llegó a las Azores, pero luego fue confiscado por las autoridades portuguesas a petición del gobierno de los UU, y nunca volvería a volar. En Satek se emprendió trabajo para devolver a los cargueros B-17 a su papel de combate. Nombrado el programa Martillos por los involucrados, el trabajo vio la instalación de portabombas de la antigua Luftwaffe alemana y algunas armas defensivas, aunque en lugar de las habituales ametralladoras Browning de 12.7 milímetros, tuvieron que conformarse con versiones de 7.62 milímetros. Solo uno de los 3 pudo ser equipado con un sistema de oxígeno para los vuelos de entrega, lo que significa que los otros 2 estarían limitados a alturas de alrededor de 12.000 pies, y todos recibieron solo equipos rudimentarios para apuntar bombas.
La aeronave fue tripulada por bombarderos, principalmente voluntarios internacionales. Al mando del trío de B-17 se encontraba Ray Kurtz, nacido en Brooklyn, un piloto de B-17 experimentado que había volado 31 misiones durante la guerra y era conocido por su actitud tranquila y a veces cómica bajo fuego. Anteriormente había entregado cazas S-199 desmantelados en un avión de transporte C-46 a Israel, por lo que estaba familiarizado con la ruta que tomarían y también era muy consciente del peligro. No obstante, mientras el trabajo culminaba y las tripulaciones se alistaban para entregar los bombarderos, las noticias desalentadoras de los combates en Israel les alcanzaban. Los aviones egipcios habían llevado a cabo una campaña de bombardeo contra las ciudades y pueblos israelíes, y, con los líderes egipcios aparentemente desconocedores de los B-17 en Checoslovaquia, se decidió sorprenderlos utilizando sus vuelos de entrega para llevar a cabo también su primera misión de bombardeo. Así, con las bombas a cuestas, cortesía de sus anfitriones checoslovacos, el 15 de julio de 1948, los aviones despegaron en dirección a Egipto, volando por el mar Adriático hacia la isla de Creta, donde la formación se dividió en dos. Dos de los B-17 planeaban atacar el aeródromo egipcio en El Arish, con la intención de darle a la Real Fuerza Aérea Egipcia algo de revancha. El tercer bombardero, pilotado por Kurtz y siendo el único equipado con un sistema de oxígeno, tenía la tarea de realizar un ataque en gran medida simbólico sobre la misma ciudad de El Cairo, específicamente el Palacio de Abdin, donde residía el gobernante egipcio, el rey Farouk I. Poco después del despegue, Kurtz descubrió que su avión estaba en condiciones menos que prístinas y sufría de una serie de fallos mecánicos que, en circunstancias normales, justificarían el regreso del avión a la base, pero Kurtz decidió seguir adelante. Luego, cuando alcanzó los 25.000 pies, notó que él y su tripulación tenían problemas para concentrarse, y algunos incluso comenzaron a entrar y salir de la conciencia. Parecía que el rudimentario sistema de oxígeno que se había instalado en el avión apenas era adecuado para sus necesidades, pero nuevamente siguieron adelante, llegando a El Cairo tarde en la noche y completamente sin oposición. Los egipcios no esperaban ningún avión israelí capaz de volar tan profundo en su territorio. Como recordó Kurtz, nos tambaleamos sobre el objetivo a las 9:40 p.m. hora local de El Cairo. La ciudad estaba bien iluminada y estaban totalmente desprevenidos para la redada. De hecho, debieron haber esperado que alguien llegara y aterrizara porque las luces de la pista estaban encendidas en el momento en que tuvo lugar el bombardeo. Apuntando al palacio, las bombas apenas fallaron su objetivo. En cambio, aterrizaron en el patio exterior, aunque una se desvió e impactó un cine, causando pánico generalizado entre la población de que seguirían más redadas. El daño solo había sido relativamente ligero, pero el impacto psicológico de la redada fue titánico. No solo habían adquirido bombarderos de largo alcance en total secreto, sino que los israelíes podrían haber asesinado teóricamente al monarca egipcio. Volando a Israel, Kurtz estaba ansioso por escuchar las hazañas de sus comandantes que habían volado a Al Arish. Desafortunadamente, el aeródromo había demostrado ser mucho más difícil de localizar en el desierto por la noche, por lo que los bombarderos golpearon la ciudad palestina de Rafah antes de aterrizar en Tel Nof. Sin embargo, Al Arish no se salvaría, y en cuestión de horas, los tres B-17 volvieron a estar en el aire, esta vez atacando el aeródromo en las primeras horas de la mañana siguiente. Al darse cuenta de que los israelíes ahora tenían tal potencial de largo alcance, las naciones árabes redujeron sus ataques a los asentamientos israelíes, y esperando capitalizar este miedo, los israelíes modificaron frecuentemente los tres B-17, reemplazando sus configuraciones de armamento y números de serie tan a menudo como fue posible, en un esfuerzo por hacer creer a la inteligencia enemiga que había más de los que realmente había en servicio israelí. La unidad finalmente recibió la designación Número 69 Escuadrón dentro de la Fuerza Aérea Israelí, pero siempre se les conoció como los Martillos. El avión continuó realizando incursiones durante el resto de la guerra y después se utilizó en roles de reconocimiento y transporte. Sobrevivieron en el servicio israelí el tiempo suficiente para participar en la Guerra del Sinaí de 1956, donde actuaron como transceptores de radio voladores antes de ser retirados en 1958, pero su legado perdura. Hoy en día, el escuadrón número 69 sigue siendo uno de los principales escuadrones de ataque de Israel, volando el poderoso Boeing F-15 I, una variante israelí del F-15 Strike Eagle de la USAF.
y todavía se les conoce como los martillos. En cuanto a los 3 hombres que proporcionaron a Israel los B-17 Charlie inviernos, Al Schwimmer y hermano Greenspan, los 3 fueron declarados culpables de violar las leyes de neutralidad de los Estados Unidos, con Schwimmer y Greenspan siendo multados con $10,000 cada uno. Sin embargo, un tribunal en Miami determinó que la participación de Winters merecía la pena adicional de una condena de prisión de 18 meses. En 1961 Greenspan recibió un indulto presidencial del presidente John F. Kennedy, mientras que Schwimmer recibiría lo mismo de Bill Clinton en 2000. No obstante, Winters falleció antes de que su campaña por un indulto tuviera éxito. Esto no impidió que la familia y los amigos continuaran presionando por un indulto. Con la ayuda del director Steven Spielberg, quien escribió al presidente George W. Bush declarando: probablemente hay muchos héroes no reconocidos de América y de Israel, pero Charlie Inviernos es seguramente uno de ellos. Mientras que un indulto no puede hacer completo a Charlie Inviernos y lamentablemente no vivió para verlo, sería un tributo apropiado a su memoria y una gran bendición para su familia si se concede este indulto. En 2008 Bush emitió un indulto póstumo para Winters. Por su parte, en ayudar al nacimiento de Israel, la mitad de las cenizas de Winters están enterradas en un cementerio cristiano cerca del cementerio judío de los Caballeros Templarios en Jerusalén, mientras que la otra mitad ha sido esparcida en la cima del Monte Tabor,